Grabación. Ya, esperamos ahí unos minutos para que ingresaran los compañeros y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Claramente, recordarles o para que quede igual como un acuerdo, que como las clases son cada 2 semanas, entonces igual siempre va a ser bueno recordar un poquito lo que se vio en la clase anterior y evidentemente ahondar también en algunas cosas que se pasaron, digamos así como rapidito y darle énfasis a lo primordial que tiene que ver con filosofía, que es un poco la opinión, ¿cierto? Respetuosa, argumentativa principalmente, ya más allá de una opinión, que esa opinión tenga una base, un sustento, y recordarles también que, digamos, como la asignatura de filosofía para lo que es EPJA, va netamente ligada también a lo que es la participación, ya, la reflexión. Acá lo importante es lo que cada uno desde la experiencia puede aportar para poder llevarlo también, obviamente, a lo que es este gran ejercicio u oficio del filósofo, que es preguntarse, ¿cierto? Cuestionarse por las cosas que se nos presentan, ¿ya? Entonces, para partir desde ahí, voy a ahondar un poco y recordar lo que vimos, ya sea desde los objetivos, las actividades, y dar pie, digamos, a lo que nos quedó ahí dando vuelta, que fue esta pregunta que nos tenemos que hacer, eh, eh, entendiendo que hay una estructura que seguir para que pueda quedar, obviamente, esa tarea bien hechita y así avanzar en lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Hoy día van a trabajar harto en la parte reflexiva y argumentativa, ¿ya? Entonces, si bien voy a hablar en esta primera parte, después la idea es que ustedes también puedan participar comprendiendo que cada una de las opiniones son válidas, que no estamos midiendo la veracidad, digamos, o que si está, si es verdadero o falso, ¿cierto? Aquí lo que estamos midiendo es la capacidad reflexiva de cada una de las personas que se encuentran en esta clase, ¿ya? Entonces, continuando con eso, les voy a contar, ¿cierto? La semana pasada dimos primero paso a lo que fue esta introducción, es decir, contar un poco acerca de qué es lo que es filosofía como asignatura de EPJA, ¿ya? Mencionamos lo que es el objetivo. Hablamos también de qué es la filosofía para ustedes, recordar ahí un poquito a través de los conocimientos previos, de lo que alguno pudiese recordar, ¿cierto? O hubiese escuchado antes y dar como una noción o una idea de lo que creen ustedes que era la filosofía, valga la redundancia, para ustedes, ¿ya? Después de eso, pasamos a lo que fue la clasificación de preguntas, ¿ya? Aquí se los voy a ir dando en detalle. También para algunos, si es que alguno esta viene siendo su primera clase, también es importante que vayan sabiendo qué es lo que vimos. Clasificamos las preguntas, eso significaba que conocimos 3 tipos de preguntas, que no es solamente preguntas, ya, o no hay solo preguntas en sí mismas, sino que también hay una clasificación, ya, eso nos da pie a que nosotros, a partir de nuestro discurso o del mensaje que queramos entregarle a otra persona, a un receptor, nosotros también vamos a ser capaces de poder clasificar las preguntas para poder entender el mensaje o qué es lo que le queremos pedir a la otra persona como información, ¿ya? Y luego de eso entramos, ¿cierto?, a esta primera actividad que era nuestra propia pregunta filosófica y ahí fue, ¿cierto?, donde nos quedamos que creo que leímos alguna, no sé si nos quedaron como dos, leí así como dos, pero la idea es que igual hagamos la actividad de buena manera y ocupemos el tiempo acorde para poder hacer esta actividad de la mejor manera posible y de verdad hagamos y podamos crear nuestra pregunta filosófica, ¿ya? En la introducción hablábamos de que son 4 unidades las que se ven. Estamos recién en lo que es el saber filosófico, ya en toda esta introducción de lo que es la filosofía, de comprenderla y entenderla para poder ir pasando, ¿cierto?,
a esta idea de lo que son los seres humanos y las personas o individuos, que es lo que vamos a trabajar hoy día, una pincelada, ¿cierto?, de esta segunda parte, ¿ya? Después vamos a trabajar las teorías y los problemas éticos, ya el lenguaje y la argumentación, y después vamos a ver ahí si es que vamos a clasificar y vamos a escoger o desarrollar lo que es filosofía política, medio ambiente o artes y estética, ¿ya? Ojo que la intensidad o la profundidad de cada una de las unidades también va respondiendo en la dinámica del grupo, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a avanzar también en lo que es un poco como las pinceladas de lo que se entiende por seres humanos y las personas o individuos, ¿ya? Siempre vamos a trabajar los conceptos a partir de lo que nosotros entendemos para que luego de eso hablemos un poquito de la teoría, ¿ya? Eso es importante también que lo sepan. A mí por lo menos me interesa mucho comprender primero frente a qué personas estoy, desde la participación, ya desde la propia opinión, la reflexión, la capacidad reflexiva que cada uno de ustedes tienen, y a partir de eso ir entregando lo que es teoría, ya entendiendo que, digamos, la prueba que ustedes van a dar acá va mucho como con la parte reflexiva y argumentativa, ¿ya? Eso digamos que son como digamos, la clave, digamos, para esta prueba, ¿ya? Vimos también que el objetivo era reconocer la especificidad del saber filosófico, es decir, el oficio del saber filosófico, cuál es la idea de este filósofo que se pregunta, ¿cierto? O cuál es la idea de que también estemos desarrollando esta asignatura, ¿ya? ¿A través de qué? De la distinción, es decir, de reconocer que hay tipos de preguntas, ¿ya? Y que ahí trabajamos tres, ¿ya? Y adentrarnos un poco en explorar las ramas principales de la filosofía, que era esto que trabajamos para poder hacer nuestra pregunta filosófica, ¿ya? Entonces, Magnet, disculpe. la actividad número uno, mm, yo les pregunté qué era la filosofía para ustedes, ¿cierto? Les di ahí una idea, que pensaran, que escribieran con sus propias palabras, qué creen que es la filosofía y de qué cosas se puede diferenciar, por ejemplo, como el mito, la religión o la ciencia, ¿ya? Ahí cada uno de ustedes respondió, ¿cierto? Con una excelente participación, su respuesta, ¿cierto? Ahí de la cantidad que ustedes estimaran conveniente, lo importante aquí es que participen, ¿ya? Entonces ahí leímos algunas respuestas que, si bien todas respondieron en base a su léxico, ¿cierto? A sus palabras, la mayoría creo que yo recuerdo congeniaron también en algunas cosas muy en común, ¿ya? Después de eso, aquí nos centramos harto. ¿Por qué? Porque la idea era diferenciar la filosofía del mito, la ciencia y la religión, ¿ya? Entendiendo que son sustentos, es decir, bases del conocimiento que cada quien como persona libre escoge para poder entender el mundo, ¿ya? Entonces ahí hicimos la diferencia, ¿cierto?, de que el mito se refiere a relatos de hechos maravillosos, ya que ahí habla, por ejemplo, de los héroes, los semidioses, que son, dentro de una cultura, son creencias, ¿ya?, en donde se basa o se sustenta una realidad, ¿ya? Después también teníamos la ciencia, que hablábamos de que era un conjunto de conocimientos que se desarrollaban o se generaban a través del método científico, ¿ya? Un método científico, ¿cierto? Que se puede trabajar para poder llegar a una teoría, ¿ya? Que esa teoría, si no es refutada, continúa siendo verdadera, ¿ya? ¿Se acuerdan de que habíamos, como para poder indagar un poquito más en la ciencia, hablamos de que yo puedo dar por hecho algo ya a través Con de dulce, se una... de la mm, chocolate. ¿Y qué es lo que es la torta? los No. micrófonos, por favor. Es que no puedo estar silenciando a cada uno.
Hablábamos entonces que en la ciencia ya cualquier persona puede, digamos, claramente desde el conocimiento científico, ya, o desde la indagación de la información, pueden generar teorías que si estas no son refutadas, es decir, que si estas eh, no se, no se indican como falsas, se mantienen, ¿ya? Y después, cierto que está la filosofía que se caracteriza por desarrollar, digamos, el conocimiento particular, general, ¿ya? Y que posee una cosmovisión única, es decir, una forma de pensar que moldea la vida y orienta el destino. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de mi filosofía de vida, por ejemplo, ¿ya? Etcétera. Y después tenemos también, eh, Entonces yo con dame un razón. momento que no, Sí, sí, café. O con- ya. Bueno, y ahí hablábamos, ¿cierto?, de las tres formas de conocer el mundo a diferencia de la filosofía, ¿ya? Y hablábamos de que por último teníamos la religión, ¿cierto?, que era una práctica humana de creencias existenciales, ¿ya?, morales y sobrenaturales. Cuando se habla de religión, se hace referencia a los cuerpos sociales, ¿cierto?, como por ejemplo el catolicismo, el judaísmo, el islamismo y muchas otras. Algo importante que mencionamos en la clase pasada fue que independiente de que cada uno tuviera la libertad de decidir desde dónde conocer el mundo, ya, o a través de qué, por ejemplo, todos acá podemos tener religiones distintas, pero en este momento lo que nosotros queremos saber y por qué lo mencionamos es porque queremos hacer la diferenciación con la filosofía. Ya, ese es como el fin último del por qué mencionamos la religión, la ciencia y el mito. ¿Ya? En la actividad número 2, trabajamos lo que fue la clasificación de preguntas, ¿ya? En esta parte yo les mostré tres tipos de preguntas con las cuales nosotros, evidentemente, lo que nos importaba era poder reconocer la filosófica, ¿ya? Para poder hacer la actividad que viene después. Entonces hablábamos de que existen preguntas empíricas. Estas preguntas son las que se responden observando la realidad, ya lo que se nos presenta ante nuestros ojos. Ya hablábamos, por ejemplo, de que todas las personas que estamos aquí en este Zoom, podemos decir que el color de las letras de este Canva o de esta presentación son negras, ¿ya? Como que nadie puede decir, porque está observando que la realidad que se me presenta ante mis ojos es que los colores de las letras son negras, ¿ya? Cuando hablamos de una pregunta formal, la respuesta, si bien no es lo que nos interesa, sino más bien nos interesa cómo se formula una pregunta formal, ¿ya? Estas preguntas se resuelven por lógica o por matemática, es decir, tengo que hacer un análisis un poco más elevado para poder responder una pregunta como esta, ¿ya? Y por último, las preguntas filosóficas, que son las que reflexionan sobre el sentido, ¿ya? Entiendas el sentido como los valores, el conocimiento, la naturaleza, etcétera, ¿ya? Entonces, luego de reconocer los tres tipos de preguntas, hicimos aquí nuestro primer desafío, ¿cierto? Nuestro ejercicio. Responde ahí cada uno, trabajó las 9 preguntas, ¿cierto? Para poder identificar qué era cada una de ellas, ¿cierto? Entonces aquí aparecían algunas preguntas que eran empíricas. Yo recuerdo bien que aquí nos detuvimos harto porque era importante que reconociéramos cuál era la diferencia, por ejemplo, o de por qué, por ejemplo, la pregunta número 3 era filosófica y no era empírica, por ejemplo, ¿ya? Y aquí esta parte a mí igual me gustó mucho porque varios respondieron y participaron y de alguna u otra manera quiero creer que se entendió el por qué era esa
y no otra, ¿ya? Ahora sí, en la actividad número 3, aquí nos basamos en las ramas de la filosofía. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que estaba la filosofía, ¿cierto? Acá arriba, ¿ya? Y de la filosofía se desprenden ramas, ¿ya? Es decir, estudios de algo, ¿ya? O sea, la filosofía, si bien es como la madre, van bajando, ¿cierto? Distintas formas de entender la filosofía como por categorías, ¿ya? Y entre ellas, por ejemplo, tenemos la metafísica, la epistemología, la ética, la filosofía política y la estética, ¿ya? Como las principales, ¿ya? Entonces, aquí parte ya la explicación de la actividad, ya porque esto lo explicamos la clase pasada, pero lo explicamos, pero no como para el objetivo que era crear nuestra propia pregunta, ya, sino que lo explicamos como a grandes rasgos, ya. Entonces, aquí ya nos vamos a detener en que, que ya empezó la actividad, ya. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es crear una pregunta filosófica basada en una de las ramas de la filosofía, ¿ya? Aquí tenemos cuatro, ya tenemos la metafísica, la epistemología, la ética o política y la estética, ¿ya? Entonces, yo me voy a posicionar primero en escoger una de estas ramas de la filosofía para tener un sustento y una base de qué es lo que me voy a preguntar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si piensan en el ser y la realidad, entendiendo el ser como persona, ¿cierto? Como humano, ¿ya? Y la realidad, es decir, lo que se nos presenta ante nuestros ojos, eso es metafísica, ¿ya? Si alguien quiere escoger eso, tiene que desarrollar lo que es el ser y la realidad, ¿ya? Eso es uno. Ahora, si usted piensa en todo lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿ya? Eso es epistemología, ¿ya? Igual yo les voy a dar una explicación paso a paso, así que pues, no se me asusten, ¿ya? Tercero, si piensan en lo correcto o lo justo, su pregunta va a referirse a la rama de la filosofía que es la ética o la política, ¿ya? Y por último, si piensan en el arte o en la belleza, ¿cierto? Lo que es bonito, lo que es feo, ¿ya? Ahí estamos adentrándonos y vamos a crear una pregunta basándonos en la rama de la filosofía que es la estética, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer es escribir su propia pregunta y claramente explicar por qué eligieron esa, ¿ya? Porque la van a tener que crear ustedes. Entonces, como ejemplos, yo les di, y se los voy a volver a explicar ahora, es que si usted escogió la rama de la filosofía, la metafísica, por ejemplo, se haría una pregunta como, ¿existe el alma? ¿Por qué? Porque aquí la metafísica dice el ser y la realidad, ¿ya? Y el alma, ¿a quién le pertenece o con qué está ligado? Al ser, ¿ya? La epistemología dice, ¿cómo sé si algo es verdad? Eso sería una pregunta epistemológica, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la epistemología lo que le importa es el conocimiento, ¿ya? Pueden irme escribiendo ahí si me van siguiendo, sino para irles explicando quizás de otra forma, ¿ya? Si yo quiero escribir una pregunta o crear una pregunta que tenga que ver con la rama de la filosofía, la ética o la política, voy a crear una pregunta que sea algo así como, ¿qué hace justo a un gobierno? Recuerden que aquí lo que nos interesa es crear una pregunta, ya no la respuesta. Ahora, por último, si yo quiero ya, digo, ya voy a escoger la estética como mi base para crear mi pregunta. Entonces, por ejemplo, podría preguntarse, ¿la belleza depende de quién la mira? Esa podría ser una pregunta basada en la estética.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que una pregunta filosófica siempre, siempre, siempre va a ser abierta. Por eso es importante reconocer el valor de la opinión argumentada de las personas, ¿ya? Eso significa que no hay una única respuesta. Ya, por ejemplo, si yo les digo, ya saben que respondamos, ¿qué hace justo un gobierno? Todos vamos a responder de distintas maneras. A lo mejor unos van a decir, no, que lo que hace justo a un gobierno es que ayude a todas las clases sociales. O lo que hace justo un gobierno es que, eh, no sé, baje, ¿cómo se llama? El pasaje, ¿ya? No sé, se me ocurre, ¿ya? Entonces, quizás podríamos llegar a algo en común, ¿ya? Pero todos vamos a responder distintas cosas, ¿ya? Porque tiene que ver con la experiencia, con la propia opinión, ¿cierto? Con nuestro contexto también. Entonces a la filosofía no le importa mucho la respuesta. A la filosofía le importa más el que yo haga como ejercitar, ¿cierto? A mi cerebro para poder descubrir y buscar, como dice abajo, el pensamiento crítico, ¿ya? Tener la capacidad de pensar críticamente, reflexivamente, para poder comprender, digamos, el mundo a través de la filosofía o a través de las ramas de la filosofía que son, ¿cierto? Estas que les acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, aquí yo le sigo, todavía no empezamos la tarea, ¿ya? Entonces, yo le sigo dando aquí como aristas de cómo más o menos podrían crear su pregunta, ¿ya? Dice, otra forma, ¿ya? Dice, piensa en algo de tu vida diaria que te haya hecho dudar, ¿ya? Pensar o sentir curiosidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, eh, ¿cómo se llama? Eh, una situación, por ejemplo, que los haya hecho dudar y pueden irse acá, ¿ya? Yo les voy a copiar esto igual en el chat por si lo necesitan. Y van a decir, ah, ya, pucha, a mí como que me hizo dudar algo que tenía que ver con el conocimiento. Ah, ya, entonces mi pregunta va a ser epistemológica, ¿ya? Entonces, número dos, ¿cierto? Relaciónalo con la rama que elegiste, ¿ya? Esta es otra forma con la que ustedes pueden como iniciar su pregunta, ¿ya? Pensar en algo de la vida diaria que los haya hecho dudar, ¿ya? Pensar o sentir curiosidad y después lo vamos a relacionar con la rama que eligieron y vamos a usar una palabra clave que nos ayuda a preguntar. Entonces, por ejemplo, tenemos ¿qué es? O por qué, ¿ya? O cómo sabemos esto, ¿ya? Em, por ejemplo, no sé, pues hay preguntas que son bien así como que no van a tener una única respuesta y podríamos hacer un debate inmenso en todo este rato. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que sabemos? ¿O cómo sabemos o cuándo nos dimos cuenta que aprendimos a escribir? Estas son preguntas que no tenemos una respuesta única. Ya todos vamos a responder, ah, yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 5 años, ya. O yo, ah, no, yo no tengo mayor noción que, no sé, un cuaderno que tengo guardado y sé que era cuando estaba, no sé, en kinder, ¿ya? Entonces después, por ejemplo, puede ser, ¿es correcto? Y ahí la idea es terminar y crear nuestra pregunta con la rama que escogimos, ¿ya? ¿Qué otras plantillas pueden usar? ¿Ya? Y aquí yo les doy un ejemplo más guiado. Es que, por ejemplo, tenemos, ¿qué es realmente esto o esto, según la rama que vayan a escoger? ¿Ya? ¿Cómo puedo saber si? Y ahí tengo otra forma de iniciar una pregunta. ¿Ya? ¿Es correcto que? Por ejemplo, yo les doy una pista acá, la tercera, que es correcto que, esa la puedo llevar a la rama de la filosofía, que es la ética, ¿ya? ¿Qué hace justo o injusto a algo, aquello de qué, ¿ya? Por último, ¿por qué algo nos parece bello?
Ya, ahí tenemos otra plantilla. Pero aquí la idea es que como son plantillas, ustedes puedan reemplazar, por ejemplo, en por qué algo nos parece bello, yo podría reemplazarlo con algo concreto, ¿ya? ¿Por qué A nos parece más bello que B? Ahí podríamos trabajar. Ahí podríamos crear una pregunta más concreta. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Supongamos que elegimos la ética. ¿Ya? Entonces, ¿qué me puedo preguntar? Utilizando una de las plantillas. Dice, ¿es correcto decir una mentira para no herir a un amigo? Todos tenemos amigos, ¿cierto? Lo recordé, ya puedo tener, o sea, a lo mejor me está pasando una situación como que me tiene ahí en ascuas, ¿cierto? Como entre tomar una decisión, ocupen eso como una pregunta, ¿ya? Y crean una pregunta a partir de eso, ¿ya? Entonces, vamos a crear nuestra pregunta. Yo les voy a dejar, yo creo que esta, yo creo que la voy a bajar y les voy a escribir algunas cosas en el chat para que ustedes puedan hacer su pregunta, ¿ya? Entonces, siendo las 9:30, yo creo que con 10 minutos para que puedan crear su pregunta, ¿ya? Lo más genuina posible, lo más experiencial, ya decir como algo que que hayan pensado hoy día, a lo mejor hoy día dudaron de algo, o de alguna situación, o algo les asombró hoy día, algo les llamó la atención, ocupen eso como la base para reconocer la rama de la filosofía y hacer su pregunta. ¿Les parece? Entonces yo creo que con unos 10 minutos estamos muy bien para que puedan hacer de buena forma, ¿cierto? Su pregunta, ocupar bien las plantillas, ya escribirla y a lo mejor decir, ya pues creo que puedo cambiar esto de acá, ya, y reconocer realmente si, ya, rama de la filosofía, ética, la pregunta, ya, ¿por qué? ¿Ya? No por qué la respuesta, sino que por qué cree esa pregunta. Ah, lo que pasa es que hoy día a la mañana, no sé, iba en la micro, iba en el auto y me asombré de tal cosa, o me llamó la atención, o dudé de algo. Ya la idea es que vayan como conocimiento y como materia, ocupen su propio día a día, ya su cotidianeidad. Si no hay ninguna pregunta, comencemos entonces, 9:33, 10 minutos para crear su pregunta. Yo les voy a ir colocando igual la información en el chat para que, digamos, no estar como moviendo a cada rato acá las páginas, ¿ya? Le hago una pregunta. Sí, claro. La pregunta la tenemos que escribir en esta partecita negrita que hay acá abajo, ¿no? ¿O en el Eh, cuaderno? Lo ideal es que, claro, en el cuaderno para que quede su registro de la tarea y usted ahí coloque qué rama de la filosofía utilizó, escribe su pregunta y la idea es que pueda igual escribir ahí por qué creó esa pregunta, por qué eligió esa pregunta, ¿ya? Y ahí nos contarnos un poco de dónde radica o de dónde se le ocurrió la idea de crear esa pregunta. Eso podría ser, ¿ya? Y después lo puede copiar y escribirlo acá en el chat si es que no quiere hablarlo, ¿ya? Más que nada es como un canal para que puedan responder si es que no quieren decirlo oralmente, ¿ya? Ya. Ya.
Profe, yo ya terminé mi pregunta. Ya, la idea es que cuando pase el tiempo, todavía nos quedan un par de minutos, nos puedan como decirnos la pregunta, decirnos cuál fue la rama de la filosofía de la cual se sustenta la pregunta y explicarnos un poquito de dónde parte, ¿ya? Pero todavía tenemos unos minutos para que sigan trabajando. Ya. Mm. Me dijo, hermano, Acelano, no te dis por vencido. No, hermano, le dije yo, sí, porque está todo de mi parte. Le dije yo, hoy día nomás
Ya, la idea es que yo creo que en unos 2 minutitos más, si gustan, me pueden ir escribiendo sus respuestas por chat privado, yo las voy leyendo así como ejemplo a grandes rasgos, o en su defecto, ¿cierto? Cuando pasen los 2 minutos, quien quiera entregar su respuesta de manera oral también lo puede hacer, ¿ya? Entonces, para que vayan ahí Profesora, transcribiendo, escribiendo, ¿sí? profe, entonces la pregunta es con respuesta igual. No, 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 no con respuesta. No, Ah, me ya, refiero a su, claro, su respuesta como del trabajo, ¿ya? sí. Sí. Entonces, yo les coloqué ahí en el chat, presentar la pregunta, la rama de la filosofía de la cual se sustenta esa pregunta y explicar, ¿cierto?, a grandes rasgos por qué surgió esa pregunta, ¿ya? Eso. Todavía nos queda un minutito. Ya, yo estoy esperando al menos unas 3 preguntas que me escriban en el chat y también podemos ver otras 3 que si quieren decirlas de manera oral, pero primero quiero ir recibiendo ahí alguna respuesta, ¿ya? Bien, ahí vamos recibiendo entonces con 3 que puedan escribir, 3 personas que En puedan el escribir chat, sus preguntas, sí, ¿cómo y hay una después cosa vamos que en viendo el si es chat? que hay 3 personas que quieran decirlo oral. En el chat, ahí ustedes pueden verlo abajito, como que apretan la pantalla y abajito aparece chatear, que desaparece al tiro, pero si le aprieto la pantalla, ahí ustedes Ah, pueden apretar chatear. Entonces, ahí pueden enviar su... Y ahí vamos recibiendo algunas preguntas. Les decía, la idea es que podamos leer al menos 3 preguntas con la rama de la filosofía, ¿cierto? Y explicarlo un poquito ahí como ya un compañero escribió. Me faltarían 2 más. Bueno, y si hay más, obviamente mucho mejor. Pero la idea es que haya ya. un Y ya poquito le más. respondo, ¿Oral? ¿no? ¿Escrito? ¿Lo ¿Por qué escribió? surgió esta pregunta? ¿Cómo, cómo? Envié la pregunta, sí. Y ahí escribí la pregunta que pensé. Ahora escribo la respuesta. ¿Por qué No, no es surgió? con respuesta. Carolina, ¿cierto? Sí. Ah, claro, pues ahí está su pregunta. La idea es que me diga cuál rama de la filosofía escogió. Es la primera, parece. No sé, me tiene que decir.
¿Cuál es para saber si es que la que eligió está bien con lo que escribió en su pregunta? Usted me lo tiene que decir. Es la primera, Ya, pero no sale. la primera, ¿a qué se refiere con la metafísica? Esa era la primera. Sí, Ya, lo vamos a dejar ahí como... ¿Dónde dejé yo? o es la, Voy a la hacer... de abajo, o es la de abajo, Espéreme, a ver. o es ética, yo creo que es ética, Si usted me dice que ética, lo revisamos como si fuera de la ética. Pero usted me tiene que decir. es la ética. Ya, veamos, a ver. Carolina, la ética. Ahí tengo otra. Y me faltaría una persona más que me escriba una pregunta, o sea, su pregunta y qué rama escogió. Pero no le escribo lo que yo pienso. ¿Por qué No, surgió? No, ya. no. Ya, tengo aquí entonces una pregunta que el compañero dice que eligió la ética, ¿ya? Y ocupó, ¿cierto? Dentro de la plantilla, por ejemplo, su pregunta fue, ¿es correcto enseñarles a los niños qué son las llamadas mentiras piadosas? Entonces ahí el compañero dio como su explicación, ya dice, lo pregunto porque tengo sobrinos que hacen preguntas muy específicas con algunos temas que no se puede tocar para niños muy chicos. ¿Ok? Perfecto, ¿cierto? Ética tiene que ver, ¿cierto? Con esta idea de, según el contexto, la posición, la cultura, son tantas cosas que a la filosofía no le importa la respuesta, sino que le importa el preguntarse sobre eso. Entonces, cuando utilizamos la plantilla desde es correcto que o es correcto enseñarle a los niños que, ya estamos hablando de un sinfín de respuestas, ¿ya? Así que ahí, bien, súper bien, ¿ya? Después tenemos, dice, ¿por qué los seres humanos prefieren los perros de raza y no los quiltros? Aquí también dice la compañera que es de la ética, ¿ya? Que también podría incluirse, ¿cierto? Dentro de si es qué es lo que está bien al final, ¿ya? Más allá, ¿cierto? De que siguen siendo perros, el por qué los seres humanos prefieren los perros de raza y no los quiltros. Ya, entonces hay algo así como esto o esto. Ya, hay más alternativas. Y ahí pues, obviamente también tenemos muchas respuestas. ¿Ya? Ahora, si Carolina nos quiere decir de manera oral dónde surgió o por qué surgió escribir esa pregunta, bienvenido. Lo digo, Diga nomás. ¿por qué surgió? Sí, ¿por qué se le ocurrió escribir una pregunta utilizando esos elementos? Porque a veces no comprendo la crueldad humana, a mi parecer, Sí, y sí, somos superficiales a lo que es bonito por fuera, o solo por considerar que eso puede causar un estatus más alto en la sociedad. ¿Por qué? No sé. ¿Para qué? claro, Tampoco. ya. Mira, igual ahí también dijiste algo que podríamos usar como si fuera de estética. También podríamos llevarlo a un razonamiento estético, ¿ya? A lo mejor aquí podrían estar las dos, ¿ya? La ética y la estética. Podríamos utilizarla como sustento. ¿Por qué? Porque Ujú, podemos hablar desde esta belleza, ¿cierto? Que se puede justificar, ya sea consumismo o sociedad, desde ahí ya podemos como juzgar, ¿cierto? E indagar, hacer un debate en torno a la respuesta, pero no es lo que nos compete, ¿ya? Lo que nos ujú. compete es crear una pregunta. Así que, muy bien. Y después tenemos otro compañero que escribió, que utilizó la estética y dice, ¿por qué nos fijamos en la apariencia física de una persona? Ya, y tenemos, ¿cierto? Un sinfín de respuestas.
el sustento está bien, ¿cierto? La estética, porque tiene que ver con esta idea como de la belleza, ¿cierto? Como de la apariencia física, lo que encontramos bonito, lo que encontramos feo, lo que encontramos independiente, ¿cierto? De que podemos, a lo mejor alguien puede decir, bueno, pero hoy en día no se habla de los cuerpos ajenos. Ok, pero estamos solamente ejercitando y creando preguntas, ¿ya? No vamos o no queremos indagar en la respuesta. Y quiero ser enfática en eso porque para que quede claro que lo que estamos trabajando son preguntas filosóficas, ¿ya? Es decir, preguntas que son con una respuesta abierta, que tienen muchas respuestas, ¿ya? Y que lo que como objetivo busca el pensamiento crítico, ¿ya? Simplemente que podamos, ay, hay como hacer el análisis, ¿cierto? Como tener estas ganitas como de querer responder, eso ya nos está invitando a pensar críticamente, ¿ya? Y también el compañero escribió otra pregunta que dice desde la ética, dice, ¿por qué es más fácil hacer cosas malas que hacer cosas buenas? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos como las palabras claves también, ¿cierto? Si hablamos de la ética, siempre vamos a hablar como de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo no correcto, ¿cierto? Eh, lo que es, no sé si lo dije, bueno, malo, lo verdadero, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Lo falso, ¿ya? Siempre lo vamos a llevar desde la ética ahí. ¿Habrá alguien que desee entregar su respuesta de manera oral? Su respuesta, digamos, del trabajo que hizo, que quiera entregar su pregunta de manera oral, quizás no, que no la haya querido escribir y la quiera decir de manera oral, sino avanzamos en la actividad que sigue. Ya, vamos a avanzar. Bien, les comentaba yo al principio que la idea de iniciar, digamos, estas primeras clases con una pincelada de las unidades me invita a mí a también reconocer desde la participación, desde la reflexión, desde los argumentos que cada uno de ustedes puede entregar y por eso es muy importante que participen para saber qué y cómo presentarles las unidades a fondo, ¿ya? Las unidades con más profundidad, con más realce, siempre entendiendo que si ustedes me piden más material, yo les voy a entregar más material, pero siempre entendiéndolo desde su participación, ¿ya? Entonces, la clase número 2 va a ser la pincelada de la unidad número 2, ¿ya? ¿Qué somos los seres humanos? Naturaleza humana, animales y personas. ¿Ya? Tres conceptos que vamos a desarrollar. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo general? Vamos a reflexionar sobre qué significa ser humano, persona o individuo, ¿ya? Que es como este englobar un todo en tres formas de mencionar, ¿cierto? A esta existencia que somos nosotros, ¿ya? O cada uno de nosotros, ¿ya? Este humano, esta persona, este individuo que habita, digamos, la Tierra, ¿ya? Explorando el concepto de naturaleza humana, ¿ya? Es decir, la raíz y la esencia del por qué somos humanos y la comparación con los animales, ¿ya? Comparación entendida como el otro ser viviente que se aproxima, ¿cierto? O que tenemos a nuestro, digamos, a nuestro alrededor para poder hacer, digamos, estas similitudes o semejanzas y que va en pos de la comparación, ¿ya? Para poder entender lo que es la naturaleza humana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a pedir? La naturaleza humana responde a lo que somos y lo que nos diferencia, ¿ya?
Sí o sí nos podemos diferenciar de humanos con humanos, pero lo que vamos a hacer aquí ahora nosotros es poder hacer la diferenciación para poder ir a la reflexión profunda, ¿cierto? De plantear, digamos, las interrogantes sobre lo que somos o hacernos por primera vez quizás la pregunta de qué es lo que somos o qué significa ser humanos, ¿ya? Entonces el propósito es que podamos activar los conocimientos previos y plantear interrogantes que abran este tema, ¿ya? Así es que la dinámica es la siguiente. Con una lluvia de ideas, no con una respuesta, sino que con parafraseos, ¿cierto? Palabras, ya ustedes me van a responder qué significa ser un ser humano. Esa pregunta me la van a responder en el chat. Ya, ahí la idea es que puedan responderme en el chat porque quiero ir leyendo esa información. Ya, ¿qué significa ser un ser humano? ¿Qué creen ustedes que significa ser un ser humano? ¿Qué características compone ser un ser humano? ¿Qué hace un ser humano para ser un ser humano? ¿Ya? Entonces nos vamos a hacer esa pregunta, la vamos a reflexionar, vamos a buscar respuestas y esas respuestas las vamos a escribir. No es una respuesta elaborada, es una lluvia de ideas. ¿Qué ideas tienen ustedes de lo que significaría ser un ser humano? ¿Ya? Entonces, yo voy a ir recibiendo sus respuestas, ¿cierto? Les voy a dar un par de minutitos y vamos a ir leyendo sus propias apreciaciones, ¿ya? Y si no se habían hecho esta pregunta en algún momento, mucho mejor porque sus respuestas van a ser mucho más genuinas, ¿ya? ¿Qué significa para usted, cierto? Habemos 13 personas. Las 13 personas podemos tener un acuerdo, ¿cierto? De, ya, esto es lo que sí o sí significa ser un ser humano. O podemos ahondar, ¿cierto? Ejemplos también pueden ser, ¿qué significa ser un ser humano? Un ejemplo. ¿Qué es lo que hace un ser humano? ¿Qué significa? ¿Qué le da el nombre, ¿cierto? De ser humano. Se voy recibiendo respuestas. Ya aquí, por ejemplo, tengo tres respuestas. La idea es que todos me puedan escribir, o la mayoría aquí, porque es una lluvia de ideas. Entonces, ahora, si no quiere que todos lean su respuesta, que es válido, puede buscar mi nombre y mandármelo solamente a mí, ¿ya? No hay necesidad de, si no quiere que le vean todas las respuestas, me la manda a mí nomás, yo leo nomás. Si a mí me interesa estar acá, hacer preguntas y que me puedan ir leyendo y yo tener material, ¿cierto? Para poder conocerlos y saber que me están escuchando, ¿ya? Ya, más o menos tenemos, ¿cierto? Algunas lluvias de ideas, ¿cierto? Es decir, frasecitas, em, digamos, oraciones, palabras, ¿cierto? Como todos los que han respondido hasta el momento. Tenemos ya, ¿qué significa ser un ser humano? Por ejemplo, significa ser pensante, ¿ya? Significa alguien que puede pensar, razonar, ¿ya? Un ser humano significa que habla, ¿ya? Y como escribió con la compañera, ¿cierto? Hablamos, ¿ya? Em, ¿Qué significa ser un ser humano? Dice alguien en constante evolución, ¿ya? Personas que convivimos entre sí. Significa reflexionar, ¿ya?
Ya, muy bien. Muy bien. Todas las respuestas van de la mano, ¿cierto? De toda esta gama de características o, no sé, podríamos llamarle como requisitos de lo que significa, así como identificar un ser humano es, tú piensas, tú te evolucionas, tú hablas, tú convives, tú reflexionas, tú razonas. ¿Ya? Entonces, con todo eso que ustedes escribieron, podríamos, ¿cierto?, decir que es un ser humano. Muy bien. Bien, entonces ahora van a responder de la misma manera la segunda parte que dice, ¿somos solo animales? ¿Qué nos diferencia? La pregunta es simple, ¿qué nos diferencia de los animales? Si ser un ser humano es ser un ser pensante, que podemos razonar, que hablamos, que podemos convivir entre nosotros, que reflexionamos, ¿qué nos diferencia de ser animales? ¿Qué nos diferenciará? Aquí a lo mejor ya tendríamos que eh, ahondar un poco más en la respuesta, ¿cierto? Como, no sé si se lo han preguntado antes, pero a ver, yo me diferencio, ¿cierto? De, no sé, pues de mi mascota, o bueno, no sé, pues de los animales que hayamos conocido. ¿Por qué? A ver, pueden ser cosas, no sé, se me ocurre como para ayudarle desde lo físico, ¿cierto? Desde el propio accionar. Ya, ahí van saliendo algunas respuestas. Aquí podemos también generar un debate. Aquí me gustaría así que, si les apetece ir respondiendo, eh, ir generando debate. Yo les voy a ir haciendo preguntas, les voy a ir haciendo como para que se posicionen, ¿cierto? En a ver realmente en qué nos diferencia como algo concreto, claro, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tengo, ya, pensar antes de actuar. Ya, aquí, por ejemplo, tenemos, nos diferencia el lenguaje y que podamos razonar. Ya, y los animales no tienen un lenguaje propio. Estoy haciendo preguntas. Hay Nos algunos dif- animales que con solo mirarte quieren decir algo. Ujú. Ya, lenguaje no verbal, ¿cierto? Que sigue siendo un lenguaje, pero que es de, digamos, el Facial, cuerpo, expresiones. ¿cierto? Gestos, ¿ya? Recuerden que estamos solo haciendo una lluvia de ideas, ya estamos tomando todas las respuestas para poder ir comprendiendo, ¿cierto? Y poder accionando el tema sobre la naturaleza humana, ¿ya? A ver, dice acá, nos diferencia porque el ser humano nos podemos comunicar, ¿cierto? El lenguaje, actitudes más evolucionadas. Por ejemplo, cocer alimentos, y aquí tenemos algo concreto, ¿cierto? Cocer alimentos, ¿ya? Caminar en dos patas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, los animales matan por necesidad, los seres humanos por placer, ¿ya? Construimos cosas con herramientas,
¿Ya? ¿Sí? Claro, pues tenemos, o sea, si ya indagamos, digamos, como en cada una de sus respuestas, igual nos tomaría tiempo, pero como para irme tomando de algunas, claro, pues ya como para ir haciendo la reflexión, digamos, o el análisis, em, yo pensaría que, claro, pues construimos cosas con herramientas, pero los animales lo hacen como con su propio cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues están las aves, ¿cierto? Que con su propio pico van haciendo el nido, ¿ya? Entonces, claro, no necesitan herramientas, no estamos hablando de quién es mejor, de quién es superior, ni nada de eso, sino que solamente estamos hablando de qué es lo que nos diferencia. Ya no nos estamos colocando en una balanza, sino que estamos solamente diciendo la diferenciación, ¿ya? Entiéndase que el hablar de las diferencias no significa que sea mejor o peor, o bueno o malo, ¿ya? Para que quede claro también. Ya, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, podemos hacer o buscar, ¿cierto? Como un argumento válido, por ejemplo, a través que dice ahí la compañera, a través de sonidos se comunican los animales, ¿cierto? Ese es su propio lenguaje. Ya, o sea, podemos decir que entre ellos también se entienden, por así decirlo. Entonces ya no estaría muy alejado, o sea, es muy parecido a lo que hablábamos, no, pues era el lenguaje, pero es muy parecido, ¿cierto?, a que las personas, por ejemplo, que estamos aquí, entendemos el español, ¿ya? Y así, ¿cierto?, los animales van a entender su propio idioma o su propio lenguaje para que entendamos las mismas palabras que estamos ocupando acá. Ya, muy bien. Ya. Bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Ya nos estamos adentrando, digamos, a eso, a esta pincelada de la segunda unidad, y que responde, ¿cierto?, a desarrollar la idea de naturaleza humana, ¿cierto? Cuando hablamos de la naturaleza, nos referimos como al origen, a la esencia, ¿cierto? A lo que nace, ya, esto es así, ¿ya? Y obviamente de la raza humana, ¿ya? Entonces, nos vamos a preguntar qué nos hace humano por naturaleza, ¿ya? Si hay algo en común en todos los humanos, más allá de la cultura, la historia o el lugar, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tomamos un ejemplo, valga la redundancia, de alguna de las respuestas que entregaron ustedes, eh, podemos decir que, bucha, a lo mejor hay otros países u otras culturas en donde se comunican de una forma muy distinta que los chilenos, por ejemplo, ¿ya? Pero eso los hace humanos, los seguirá, les seguirá perteneciendo, digamos, la categoría de humanos. Entonces Claro que aquí, sí, claro que sí. El lenguaje, la comunicación es fundamental. claro, ¿cierto? No estamos hablando del tipo de lenguaje, sino que estamos hablando de que hay un lenguaje que entienden los humanos, ¿ya? Y eso se va creando con la cultura, pero lo que vamos a ver acá es si tenemos algo en común todos los humanos, ¿ya? Porque les doy un ejemplo. A lo mejor podríamos decir, ay, pero profesora, todos tenemos ojos y podemos ver, o sea, todos somos humanos. Ya, eso es lo que tenemos en común todos. ¿Y qué pasa con las personas con capacidad reducida, digamos, de ceguera? ¿No son humanos? Siguen siendo humanos, ¿ya? Pero hay una capacidad distinta. Entonces, ese es el desafío, ya que nos invita esta segunda unidad, ya a buscar
la naturaleza de lo común que hay entre los humanos. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Ahí vamos a buscar la manera de reflexionar de la mejor forma posible para que, a ver si llegamos a un consenso todos de que hay algo común en todos los seres humanos, ¿ya? Y que eso es precisamente lo que nos hace a todos humanos independiente de nuestra cultura, de nuestras creencias religiosas, del lugar donde habitamos, etcétera. Ya todo eso son etiquetas. Si nos quitaran todas las etiquetas a todas las personas del mundo, ¿qué es lo que nos mantendría en común? No sé, no sé, ahí ya tendríamos que indagar mucho, o por lo menos hoy día quizás no lleguemos a la respuesta, ¿ya? Pero claramente desde la filosofía y a lo largo del tiempo se han dado muchísimas respuestas, o sea, tenemos muchas ramas de las cuales podríamos tomarnos como sustento para poder responder esta pregunta, ¿ya? Por ejemplo, algunos dicen que somos racionales y con eso basta para decir que es lo que tenemos en común, ¿ya? Pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado, por ejemplo, sobre todo en estas noticias un poco que nos descolocan, ¿cierto? Y que podemos decir, pues esa persona no razonó lo que hizo, no pensó lo que hizo, pero sigue siendo humano, ¿no? ¿Ya? Son preguntas retóricas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay otras personas que dicen que somos animales sociales, ¿ya? ¿Y qué pasa con ese monje que se va a la montaña a meditar porque no quiere estar, cierto, con las distracciones de lo mundano, etcétera? Y ermitaño, por darle un ejemplo. ¿Seguiría siendo humano? Entonces, esas son como las interrogantes, ¿ya? Y, por ejemplo, hay otras que dicen que aprendemos a ser humano en comunidad, ¿ya? Que aprendemos a ser humanos, ¿ya? No sé si alguno, por ejemplo, ha escuchado, no sé, esta sociedad ha perdido la humanidad, ¿cierto? Esa frase como que igual ha estado ahí de repente dando vueltas. Hemos perdido el ser más humanos, ¿cierto? Podríamos, no sé, tomarnos como la idea de la inteligencia artificial, se me ocurre, como para buscar un tema ahí para en algún momento que nos toque desarrollar alguna actividad más de debatir, etcétera. ¿Ya? Les voy a leer aquí un pequeño texto, ya para ver si se van aclarando ahí algunas cositas. Bueno, dice, los animales y los seres humanos comparten muchas características, ¿ya? Los animales y los seres humanos nacen, ¿ya? O sea, la acción de nacer está en los humanos y en los animales, ¿ya? Sienten, ¿ya? No podemos negar, por ejemplo, que un animal no siente dolor o no siente alegría, ¿cierto? Por ejemplo, eso típico cuando decimos que el perrito está contento porque está meneando la colita, ¿ya? Eh, buscamos alimento de las formas distintas, ¿cierto? Vamos al supermercado nosotros o tenemos nuestra propia huerta, etcétera. Los animales la buscan por aquí, por allá, ¿cierto? Siendo estratégicos, pero las dos o los dos buscamos alimento, ¿ya? Nos relacionamos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en este momento nos estamos relacionando, ¿cierto? Tenemos un vínculo que es entre profe y estudiante, estamos conversando, discutiendo, yo estoy leyendo su respuesta, nos estamos relacionando, ¿ya? Los animales también se relacionan, ¿cierto? No sé si les pasa ahí en su pasaje o en la villa donde estén, que pasean perritos, ¿cierto? Y como que se saludan los perritos, ya se están relacionando. ¿Ya? Eso mismo hacemos nosotros, ¿ya? De distintas maneras, pero la acción es la misma, ¿ya? Ahora bien, sin embargo, dice, los humanos han desarrollado formas de lenguaje complejo
Y aquí a lo mejor podríamos buscar un poquito la diferencia, ¿ya? Nosotros construimos culturas, ¿ya? Creamos arte, ¿cierto? Por ejemplo, un perrito o un caballo, una jirafa, no va a tener una exposición de arte, por ejemplo. No lo vamos a ver una banda de jirafas, por ejemplo, haciendo un concierto, aunque suene muy ridículo, pero la idea es que como que logremos entender esa diferenciación, ¿ya? Los animales, dice, bueno, se preguntan, los humanos se preguntan por el sentido de la vida y reflexionan sobre su propia existencia, ¿ya? Los animales no, o por lo menos no tenemos ninguna teoría que avale, por ejemplo, que, por ejemplo, una vaca reflexione sobre su propia existencia, ¿ya? Sí va a sentir, ¿ya? Obviamente, no sé, pues podemos indagar ahí más en torno a eso, ¿ya? Y algunos piensan que esto es parte de nuestra naturaleza humana, ¿ya? Toda esta parte reflexiva, toda esta parte de preguntarnos, no sé, ¿se les ocurren preguntas existencialistas? No sé si les ha pasado que de repente se preguntan así como, bueno, las preguntas existencialistas igual son un poco nostálgicas, ¿cierto? Como más, como que ahondan mucho en la existencia, por eso es existencialistas, viene de la filosofía existencialista. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿para qué estoy aquí? Un perrito se preguntará, ¿creen ustedes? A lo mejor, claro, con el amor que le tenemos, quizás podríamos decir, sí, mi perrito a lo mejor sí se pregunta eso, ¿ya? Pero desde la ciencia propia de lo que es el ser humano, nosotros sabemos que todos pasamos por estas preguntas existencialistas, todos nos preguntamos en algún momento, ¿para qué estamos aquí? ¿Ya? O a qué vine al mundo, cuál es el sentido de mi vida, qué es lo que debo hacer, ¿cierto? Tenemos la capacidad de poder reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre nuestras propias actitudes, sobre nuestra esencia, ¿ya? Y así obviamente podemos ahondar mucho más allá, ¿ya? ¿Están de acuerdo con esto que aparece aquí o no? ¿Están de acuerdo que tenemos un lenguaje más complejo, que construimos culturas, que nos diferenciamos de los animales porque podemos crear arte, entiéndase el arte como, no sé, eh, esta banda, por ejemplo, crear música, crear, a ver, ay, no sé, crear una canción, ¿ya? Porque claro, como me quedo acá con la respuesta que escribió una compañera, a través de sonido se comunican los animales, ok, pero no es que estén creando una canción, ¿cierto? O un sonido musical, ¿cierto? Nos están haciendo esa pregunta, digamos, los animales al momento de comunicarse, ¿ya? En cambio, una persona va a decir, soy bueno para cantar, o voy a empezar a componer, ¿cierto? O debería dedicarme a esto. Entonces voy a iniciar todo un proceso de, no sé, de ser cantante, por ejemplo. Todo eso un animal no se lo va a preguntar, ¿ya? A menos que haya una personificación eh, digamos, ¿cierto? Como los dibujos animados, ¿cierto? Como estos eh, animales que hablan, que tienen como una vida muy humanizada, ¿ya? Pero eso ya es parte de un imaginario que podríamos decirlo para no entrar en las dudas, ¿cierto? Que no es parte de la realidad, ¿ya? Bien, nos quedan 6 minutos. ¿Les parece si respondemos? A ver, tenemos 4 preguntas acá. ¿Les parece si respondemos las primeras 2 preguntas? Ya, pero como es una respuesta plural, eso significa que es más de una respuesta. Yo creo que con 2 respuestas por cada pregunta
y con eso los vamos leyendo y terminamos la clase. Entonces tenemos, ¿qué cosas tenemos en común? Ahora nos estamos preguntando en común con los animales. Entonces, dos respuestas o dos cosas que tenemos en común con los animales, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? ¿Y qué cosas parecemos hacer solo los humanos? Dentro de todo este análisis, ¿cierto? Esta conversación que tuvimos acá, ¿cierto? Esta lectura que les expliqué un poquito, acá. Entonces, mencionen dos cosas que tenemos en común con los animales y mencionen dos cosas que parecemos hacer solo los humanos. Ahora que ya hicimos como este análisis. Ya, voy recibiendo respuestas. Obviamente se pueden tomar, ¿cierto? De las mismas cosas que mencionamos, la idea es que podamos dar énfasis de lo mismo que hemos estado hablando en este rato, ¿ya? Sí, les voy a dar unos 2 minutitos, ya voy recibiendo algunas respuestas, pero la idea es que igual pueda tener un poco más para cerrar la clase, ¿ya? Las primeras dos. Menciona dos cosas que tenemos en común con los animales y menciona dos cosas que parecemos hacer solo los humanos, ¿ya? Recuerden que las preguntas nunca nos van a llevar a una respuesta como concreta o digamos, como que esa es la respuesta, no. Pueden ser muchas de las que ustedes vayan a entregar, ¿ya? Entonces, 1 minuto más para que den sus respuestas. Las pueden escribir, ¿cierto? Ahí está. Me parece que la lámina siguiente especifica más cómo poder responder las preguntas. Esa. Ah, sí. Si quieren ocuparlo como ejemplo, eso sí que para que no se les vaya la pregunta, las puedo anotar en el chat, pero dos cosas que tenemos en común con los animales y dos cosas que parecemos hacer solo los humanos, ¿ya? Ya, voy a ir leyendo entonces las respuestas. Por ejemplo, dice acá que tenemos en común buscar alimentos, ya, muy bien, sentir, ya. Em, Tenemos en común que ambos tenemos sentimientos, ¿cierto? Los dos nos enojamos, los dos no sé, nos alegramos, ¿ya? Otro compañero dice que ambos sentimos y tenemos hambre y sueño. Ya, muy bien. Y la número dos, ¿cierto? Voy que la que... ¿Qué cosas parecemos hacer solo los humanos? Entonces tenemos reflexionar de nuestra vida y pensar en el futuro. ¿Ya? Ya que parecemos, ¿cierto?, tener en común
comunicarnos y buscar alimentos. Ya, muy bien. Ahí tenemos entonces las respuestas a la segunda parte. Y aquí, ¿cierto? Nuevamente nos vamos a quedar después. Por igual las otras dos preguntas tienen más, digamos, hay que tener más tiempo para poder responderlas. Así que yo creo que terminamos súper bien por esta vez dentro de lo que es esta pincelada, le llamo yo, de las unidades que vamos a ver y conocerlos un poquito más a través de sus reflexiones, sus respuestas. Y como segunda vez, ¿cierto? Darle las gracias por quedarse hasta el final. Son las 10:30 de la noche, no es menor. Yo sé que todos acá trabajamos durante el día o por lo menos tenemos cosas que hacer también durante el día y no es menor estar a esta hora reflexionando, ¿cierto?, sobre las diferencias que tenemos con los animales o desarrollar esta clase, ¿ya? Así que les doy muchas gracias por quedarse hasta el final. Créanme que les va a servir mucho utilizar esta instancia para poder reflexionar, para poder responder y poder participar para que tengan un buen éxito, digamos, en su proceso que están realizando. Que tengan una muy buenas noches, nos vemos en 2 semanitas más y vamos a volver a retomar, ¿cierto? Esto que está acá, ¿ya? O la clase de hoy día. Voy a dejar de grabar, ¿ya?